Perfecto, ya tienen sus Biblias ahí en ese texto. Fíjense, una ventaja o una desventaja, no sé cómo lo vean ustedes, de hacer una serie de sermones basada en un libro de la Biblia en específico o en una carta, es que muchas veces tenemos que ir a textos que si tuviéramos nosotros la oportunidad de predicarlos, de decidir qué textos vamos a predicar y qué no, pues tal vez no elegiríamos, pero una ventaja de hacer una serie de sermones es que nos hace ir a todo lo que dice la palabra de Dios, a todo lo que es la revelación de Dios escrita, que sabemos que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Y bueno, el día de hoy nos toca ir a un texto complicado, un texto que se hubiera tenido que elegir, tal vez no lo hubiera predicado, pero que por algo el Espíritu Santo se lo reveló al apóstol Pedro, y vale la pena entonces que el día de hoy nosotros como iglesia reflexionemos acerca de él. Entonces, fíjense lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 18 al 22. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, en que los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua, la cual simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. El bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, y a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Esta es la palabra del Señor. ¿Recuerdan cuál es el título de la serie de sermones, de esta serie de sermones que estamos haciendo en la primera carta de Pedro? ¿Cómo se titula esta serie de sermones? ¿Recuerdan? Una duda, Mike. ¿Crees que se pueda zafar el micrófono de aquí? Solamente lo jalo de aquí, ¿verdad? Me siento como perrito ahí amarrado en un árbol. Ahí está, ya. Soy más libre. Entonces, ¿recuerdan cómo se titula esta serie de sermones en Primera de Pedro? Esperanza para la iglesia, ¿verdad? ¿Y por qué el apóstol Pedro tenía que traer esperanza para la iglesia? ¿Por qué tenía que recordarles cuál era su esperanza a los cristianos a los que iba dirigida esta carta? ¿Por qué? ¿Cuál era el contexto de las personas a las que iba dirigida esta carta? ¿Recuerdan? Eran personas que estaban pasando por pruebas, ¿están de acuerdo? Estaban pasando por sufrimientos, estaban experimentando persecución, habían sido saqueados por sus creencias, y muchos de ellos iban a tener que enfrentar una muerte inminente pronto. Iban a ser encarcelados injustamente, iban a ser condenados injustamente, y entonces Pablo les escribe para traerles esperanza aún en medio de las circunstancias tan adversas que están experimentando. Entonces, ¿cómo lo hace? ¿Cómo Pedro les trae esperanza a estos cristianos? ¿Qué es lo que les dice? ¿Con qué les da esta esperanza? ¿Con qué? ¿Qué les recuerda Pedro? ¿Qué les recuerda? ¿Cómo lo hace Pedro? Les dice, no se preocupen, el Señor va a pactar con ustedes, y ahora ustedes como son príncipes y princesas del rey, entonces ahora van a vivir en un palacio y van a tener carros, no se van a enfermar, no van a tener que experimentar problemas, va a venir un mejor gobernante que los va a sacar de esta situación. ¿Con eso les trae esperanza Pedro a sus lectores? ¿Cómo lo hace? ¿Qué les recuerda? ¿Cuál es el método de Pedro para traerles esperanza? Hemos estado hablando de esto todas estas semanas. Ya algo tuvo que haber quedado ahí. ¿Con qué? ¿Cómo lo hace Pedro? ¿Qué les recuerda? Les recuerda la obra de Cristo, ¿verdad? Pero sobre todo les recuerda que Cristo también sufrió. Fíjense, así como ustedes están sufriendo, la persona a quienes ustedes siguen, la persona que ustedes dicen, Él es mi Salvador, Él es mi Señor, Él es mi Dios, Él también sufrió, pero después de que experimentó sufrimiento, vino la gloria. Eso está enseñando
Pedro y lo hace desde el primer capítulo. ¿Por qué no vamos a Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11? Fíjense lo que dice. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 11 dice: querían descubrir a qué tiempo. ¿Quiénes querían descubrir? Eso ya lo habíamos visto en el primer sermón de esta serie. ¿De quiénes está hablando? Está hablando de los profetas que escribieron ¿qué? Todo el Antiguo Testamento, ¿verdad? Entonces dice, los profetas que escribieron el Antiguo Testamento querían descubrir a qué tiempo y a cuáles circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando testificó de antemano acerca de los sufrimientos de Cristo y de la gloria que vendría después de estos. Entonces fíjense qué es lo que les está diciendo Pedro a sus lectores. Cristo sufrió y después de ese sufrimiento vino la gloria. Entonces es posible que ustedes sufran también. No es posible. Van a sufrir en este mundo. Pero eso que le pasó a Cristo va a ser también, se puede aplicar también a sus vidas. Ese sufrimiento que van a experimentar puede producir gloria. Fíjense, los cristianos experimentamos sufrimiento, injusticias, tormentas en la vida, pero así como en Cristo, el sufrimiento no es el final de la historia. La Biblia enseña que los cristianos tenemos algo que nos permite crecer, no solo a pesar del sufrimiento, sino a través de él. O dicho de otra manera más clara, los cristianos tienen algo que les permite triunfar en medio de los fracasos. ¿Eso enseña la Biblia, sí o no? Que el Señor permite que nosotros experimentemos fracasos, sufrimientos, tormentas, dolor, cosas adversas, enfermedades, persecución. Pero que el Señor permite eso no porque nos quiera molestar y nos quiera fastidiar, sino Él, y no es que se alegre, porque muchas personas dicen, ay, qué malo es Dios, que no hace nada y que me ve sufrir. No, Dios no se alegra de ver a las personas sufrir. Sin embargo, a veces utiliza el sufrimiento y el dolor para trabajar en nuestros corazones y traer gloria, que podamos ser mejores. La Biblia habla acerca de eso, ¿sí o no? A ver, ¿qué dice por ejemplo Romanos 8:18? ¿Qué dice el apóstol Pablo ahí? ¿Ya se lo saben de memoria? Ya se lo deberían de saber de memoria. Romanos 8:18, ¿qué dice? En nada se compara los sufrimientos actuales ¿con qué? Con la gloria que habla de revelarse en nosotros. Viene el sufrimiento, van a sufrir. En este mundo van a experimentar adversidades, pero después del sufrimiento ¿qué viene? La gloria. Eso habla la Biblia. Así que acerca de esto estaremos reflexionando esta mañana. Y el título del sermón es ¿cómo enfrentar las tormentas de la vida? ¿Ustedes han enfrentado tormentas en esta vida? ¿Han enfrentado dolor? ¿Han enfrentado sufrimiento? ¿Han enfrentado tentaciones? ¿Sí o no? Entonces tal vez este sermón les convenga un poco, porque todos los que estamos en este mundo, seas cristiano o no, hemos experimentado el dolor, el quebranto, el sufrimiento y la tormenta. ¿Cómo enfrentar las tormentas de la vida? Y dice aquí Pedro 3 puntos, vamos a reflexionar en 3 puntos de lo que vemos aquí en el texto. Dice, para enfrentar las tormentas de la vida tienes que recordar, debes de recordar algo. Para enfrentar las tormentas de la vida tienes que hacer algo, y para enfrentar las tormentas de la vida tienes que esperar algo. Lo que tienes que recordar, lo que tienes que hacer y lo que tienes que esperar. 3 ideas, ¿vale? Vamos con la primera de ellas. Para enfrentar las tormentas de la vida tenemos que recordar algo. ¿Qué es eso que tenemos que recordar? Fíjense cómo comienza Pedro esta sección, esta última sección del capítulo 3. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice, porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿De qué está hablando aquí Pedro? Está hablando del Evangelio, ¿están de acuerdo? Está hablando, ¿y el Evangelio qué dice? ¿De qué trata el Evangelio? El Evangelio se trata de que tú y yo somos pecadores. Tú y yo somos injustos. No eres tan bueno como crees. Eres una persona egoísta y orgullosa. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta que eres una persona egoísta y orgullosa? Piensa en la última vez que te enojaste. ¿Por qué te enojaste? Piensa en la última vez que alguien te hizo enojar. ¿Cuándo pasó eso? ¿Esta semana? ¿Esta semana te enojaste? Bienvenido al club. Y si esta semana experimentaste enojo, seguramente fue porque alguien no hizo lo que tú querías. Alguien se atrevió a meterse contigo.
Y entonces eso te causó enojo, porque ¿cómo te atreves a meterte conmigo? Tú y yo somos personas orgullosas, egoístas, injustas, pecadoras. Nosotros no podemos cumplir con los estándares de la ley de Dios. ¿Están de acuerdo? ¿Qué dijo Jesús que era el resumen de la ley para quien no me crea? ¿Se acuerdan? Jesús dijo, olvídense los 10 mandamientos, porque los 10 mandamientos se resumen en 2 mandamientos principales. Con que cumplan esos, ya no son 10, son 2. Mira, se los estoy resumiendo. A ver qué tal les parece esto. Si cumplen con estos 2 mandamientos, ya habrán cumplido toda la ley y todos los profetas. Y el primer mandamiento está bien sencillo, fíjate. Tienes que amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. ¿Quién de aquí ha logrado hacer eso? Amar al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas. A ver, levante la mano quien ha logrado eso. Quiero conocerlo. ¿Quién ha logrado eso? Porque soy su fan. Porque la verdad es que nadie puede amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón y con todas sus fuerzas. ¿A quién amamos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón y con todas tus fuerzas? No, no amas a tu novia, no, no amas a tus hijos, no, no amas a tu gobernador o a tu presidente, no, no, no. A todos ellos los amas porque es una forma en la que te estás amando a ti, en la que piensas que esas personas que son objeto de tu amor te traen seguridad, te traen placer, te traen deleite, te traen satisfacción. A quien amas con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas es a ti mismo. Entonces dice Jesús, bueno, no puedes con esa, ¿qué te parece la segunda? La segunda está más sencilla. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo les va con esa? Ahí está. No podemos cumplir la ley de Dios. Sin embargo, el Evangelio, las buenas noticias del Evangelio, ya hablamos de las malas noticias, pero las buenas noticias que el Evangelio de Cristo trae es que a pesar de cómo somos tú y yo, cómo no podemos cumplir la ley, cómo somos personas rebeldes, orgullosas, egoístas, a pesar de eso, Dios tuvo misericordia de nosotros. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a vivir la vida que tú no puedes vivir, a sufrir la muerte que a ti te correspondía, a pesar de que Él vivió una vida justa, obediente y perfecta, una vida que se trata justamente de esto, de amar a Dios con toda su mente, con todo su corazón, con todas sus fuerzas. ¿Jesús cumplió con eso, sí o no? Jesús vivió una vida de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Cumplió con eso Jesús, sí o no? Jesús cumplió la ley. Lo que tú y yo no podemos hacer, Cristo lo hizo a la perfección. Y a pesar de que hizo eso, Él tuvo que experimentar el castigo que a ti y a mí nos correspondía. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. El justo murió por los injustos. Y cualquier persona que pone su confianza en la vida, en la muerte y en la resurrección de Cristo, eso es suficiente para que reciba la salvación, el perdón y la reconciliación con Dios. Entonces, si tú pones tu confianza en que eso que hizo Jesús por ti, el vivir la vida que tú no puedes vivir y sufrir la muerte en la cruz que tú tendrías que haber sufrido, ¿crees que eso es suficiente para tu salvación, para que ahora estés bien con Dios? Entonces ahora eres considerado una persona salva, ahora eres considerado un cristiano. Ahora, ¿por qué los cristianos pueden atravesar el sufrimiento y aún así avanzar hacia la gloria? ¿Qué tienen de diferente los cristianos a otras personas que no tienen lo que nosotros tenemos? ¿Qué nos hace diferentes? ¿Qué cambia cuando alguien viene a Cristo y vienen los sufrimientos, pero está en Cristo y entonces ese sufrimiento lo acerca más a Cristo, lo acerca más a Dios y lo hace mejor persona, lo acerca a la gloria? ¿Qué es lo que tienen los cristianos? Bueno, déjenme decirles que existen 3 formas de entender lo que es un cristiano. Y es importante entender estas 3 formas, porque tal vez tú estés formando parte de una de estas 3 formas. Seguro estás en una de estas 3 formas. La primera es la fantasía legalista, la segunda es la fantasía liberal y la tercera es la realidad cristiana. La fantasía legalista, la fantasía liberal y la realidad cristiana. La fantasía legalista, fíjense, dice que cuando te haces cristiano, tu vida queda en orden. Ya no luchas con el pecado, ya no luchas con las tentaciones, todo te va bien. Ser cristiano consiste en portarse bien y cumplir los estándares morales. Hay muchas personas que creen esto, que cuando vienen a la fe cristiana ya no van a pecar, ya no van a experimentar tentaciones, ya no van a experimentar fracasos.
Pero si somos honestos, todos luchamos con esto un poco. No sé si te pasa esto, a mí me pasa muy seguido. A mí me pasa que cuando hago mi devocional, cuando leo la Biblia todos los días, cuando oro todos los días, cuando vengo a la iglesia cada domingo, cuando doy mi diezmo, siento que estoy haciendo las cosas bien. Siento que estoy bien con Dios. Y cuando fallo en hacer alguna de estas cosas religiosas que hago, siento que Dios está enojado conmigo. Si te pasa eso al igual que a mí, vives en la fantasía legalista. Y las personas que viven bajo la fantasía legalista nunca piden ayuda a pesar de los problemas. Tienen problemas, pero prefieren meter esos problemas debajo del colchón, debajo de la almohada, que nadie los vea, que nadie vea mis problemas, porque no puedo soportar que otras personas se den cuenta de que no soy quien debería de ser. Si tú estás en la fantasía legalista, vas a ser una persona orgullosa que no vas a pedir ayuda para enfrentar los problemas que estás enfrentando en esta vida. Esa es la fantasía legalista. Por otro lado tenemos la fantasía liberal, y la fantasía liberal es lo contrario. La fantasía liberal dice: ahora que eres cristiano, puedes vivir como cualquier persona. Eres perdonado, así que no importa cómo vivas. La gracia de Cristo ahora te da licencia para pecar. ¿Has pensado en eso? Pues todos pecamos, ¿no? Somos pecadores, no voy a dejar de pecar hasta que Cristo venga. Entonces, pues otro pecadito más, pues no pasa nada. Al fin llego el domingo a la iglesia, tomo la cena del Señor, me recuerdo la gracia de Cristo y se acabó. ¿Estás abusando de tu fe cristiana? ¿La ves como una licencia para pecar? Entonces estás en la fantasía liberal, porque eso no es el cristianismo. El cristianismo es: entiendo lo que Cristo ha hecho por mí, y en gratitud a lo que Cristo ha hecho por mí ahora cambio. No porque eso me vaya a traer una bendición especial, no porque me vaya a ir mejor, no porque si obedezco a Dios, Dios va a salvar mi matrimonio, Dios va a salvar a mi hijo, Dios va a salvar a mi familia, Dios va a salvar mi trabajo. No me hago cristiano por eso. Y no soy obediente a Dios por eso, para que Él me bendiga de alguna manera, sino soy obediente porque estoy agradecido por lo que Él ha hecho por mí. ¿Eres un cristiano que se la pasa haciéndole manita de puerco a Dios? ¿Sí sabe lo que es la manita de puerco? Estás así sometiendo a Dios, así de: ahora ya hice esto, Dios, ahora tú me tienes que bendecir. ¿Así es tu trato con Dios? ¿Sabes cómo puedes saber si estás en la fantasía legalista? En la fantasía liberal, perdón. En si te enojas y haces berrinche cuando Dios no hace lo que tú quieres. ¿Te has enojado con Dios y haces eso berrinche cuando Dios no hace lo que tú quieres? Es que no es justo, Dios. Yo estoy siendo un mejor cristiano que esa persona y estás bendiciendo más a esa persona que a mí. No es justo. Y ahora me la vas a pagar. Voy a dejar de ir un mes a la iglesia. Me la vas a pagar. Me la vas a pagar. Ahí está. La fantasía legalista, la fantasía liberal. La fantasía legalista es que no tienes ningún problema, tienes que aparentar que todo está bien. La fantasía liberal es que simplemente eres un pecador perdonado, pero la realidad cristiana es que eres una persona arrepentida. Fíjense lo que estamos diciendo. La realidad cristiana es que experimentas arrepentimiento todo el tiempo. ¿A quién le gusta experimentar arrepentimiento? ¿No? ¿Qué sienten cuando escuchan la palabra arrepentimiento? Ahí van esos cristianitos otra vez: por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Siempre, todo el tiempo haciéndose las víctimas, siempre, todo el tiempo pensando que están mal de Dios. ¿Por qué no disfrutan la vida los cristianitos? Bueno, si tú crees que eso es el arrepentimiento, no has entendido lo que es el arrepentimiento. Eso no es el arrepentimiento. El arrepentimiento es maravillarte de lo que Dios ha hecho por ti. El ver tu verdadera condición, el ver tu pecado, el saber de lo que eres capaz de hacer, el saber lo que has hecho y que a pesar de eso el Dios del universo quiera tener una relación contigo. Si tú has experimentado eso, vas a experimentar verdadero arrepentimiento y vas a decir: ¿cómo es posible que me ames? Te vas a maravillar de ese amor y ese amor te impulsa a cambiar. El arrepentimiento no es masoquismo. El arrepentimiento es recordarte la gracia, porque sabes que aunque has fallado y sabes que aunque vas a volver a fallar, tienes un Dios que está dispuesto a recibirte una y otra vez. Esa es la realidad cristiana. Los puritanos lo expresaban así: ¿cómo sabes si tu fundamento está en Cristo? ¿Cómo sabes si estás viviendo la realidad cristiana? Dice: en el fracaso
y en el arrepentimiento, si tu base es el evangelio, entonces te vas a acercar más a Cristo. En el sufrimiento, si el fundamento está en la gracia de Dios, entonces te vas a aferrar a ella. Pero si tu base solamente está en tu desempeño moral, entonces el sufrimiento te amargará y le dirás a Dios: Dios, ¿de qué me ha servido obedecerte? ¿De qué me sirve ser un buen cristiano? ¿De qué me sirve vivir para tu gloria y vivir para el beneficio de los demás si eso no me ha traído ningún beneficio? ¿Dónde está tu fundamento? ¿Está en Cristo o está en tu desempeño? La línea es muy delgada, pero tienes que preguntarte eso esta mañana. Fíjense, los cristianos tienen algo dentro de sí que les permite crecer a través del sufrimiento y de sus fracasos, y eso es lo que Pedro quiere que recordemos. Ese algo es la gracia. Y si no entiendes esto, si no entiendes que en medio de tus fracasos, que en medio de tus sufrimientos tienes el privilegio de aferrarte a la gracia que se te ofrece en Cristo, entonces no vas a entender todo lo que Pedro está intentando explicar en esta carta, y en específico no vas a entender acerca de lo que estos versículos tan extraños nos están hablando. Vamos ahora entonces a la parte difícil de este texto. Despiértense, tomen agüita, siéntense bien, pongan atención. Vamos a pasar a la parte difícil de este texto. Pero déjenme decirles esto: si ustedes entienden cuál es el contexto de la carta, qué es lo que Pedro quiere recordarles, que quiere recordarles dónde está su esperanza, dónde está su fundamento, de qué se tienen que agarrar cada vez que experimentan un problema, entonces si entiendes eso, vas a entender claramente de qué está hablando esta parte complicada que dice a continuación. Vamos al punto número 2. Para enfrentar el sufrimiento hay algo que tenemos que hacer. ¿Qué es eso que debemos hacer? Yo también tomo agua. Dice el versículo 19, pongan atención. Dice: por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, que los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. ¿Qué? ¿Qué dice esto? Fíjense, les daré una cita breve y bonita del reformador Martín Lutero acerca de lo que dicen estos versículos. Pongan atención en lo que dijo Martín Lutero al leer esto que acabamos de leer tú y yo. Dice: este es un texto maravilloso y un pasaje más oscuro que cualquier otro en el Nuevo Testamento, de modo que no sé con certeza qué quiere decir Pedro. Este es un texto maravilloso y un pasaje más oscuro que cualquier otro en el Nuevo Testamento, de modo que no sé con certeza qué es lo que está queriendo decir Pedro aquí. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué les parece si mejor dejamos aquí el sermón y nos vamos temprano hoy? ¿No les parece? Es una posibilidad. Pero fíjense, en realidad Lutero sí propuso una interpretación a esto. Y a lo largo de la historia, básicamente ha habido solamente dos interpretaciones acerca de lo que Pedro está diciendo en estos versículos. Fíjense, la primera interpretación es que algunos dicen que cuando Jesús murió y estuvo en la tumba, había una prisión en algún lugar donde estaban encarceladas un grupo de espíritus de las personas que murieron en el diluvio, que habían desobedecido a la predicación de Noé, refiriéndose a la historia que se nos narra en Génesis capítulo 6. ¿Cómo Noé predicó? ¿Cuál fue la predicación de Noé? En el texto bíblico no se dice que, no hay una porción bíblica que nos hable acerca de que Noé se haya parado enfrente del pueblo y haya hecho un sermón como este. Entonces, ¿cómo predicó Noé? ¿A través de qué? ¿Qué fue lo que le pidió Dios que hiciera? Un arca. ¿Y no creen que fue algo difícil para Noé decir: oye, pues sí ha llovido estos años, pero no creo que sea necesario hacer un barcote, y además de hacer este barcote, meter animales de diferentes razas? Significan pueden comprender, se imaginan todo el trabajo que conllevó para Noé construir el arca. Cuando leemos estos versículos parece como si Noé hubiera hecho una lanchita, ¿a poco no? Así, bueno, pues sí, hizo un barquito por ahí, listo. No era un barquito, era un transatlántico. ¿Qué habrá significado para Noé hacer eso y decir:
Dios va a mandar un diluvio, no sé ni qué sea eso, pero voy a confiar en Él. Y lo empezó a construir. Y las demás personas lo vieron construir el arca. ¿Y qué creen que pensaron las demás personas cuando Noé estaba construyendo el arca? Es un tonto, qué pérdida de tiempo. Deberías de pensar en algo más productivo en lugar de ponerte a hacer ese barquito. Ahí estaba predicando Noé, confiando en lo que Dios les había dicho, que iba a venir un juicio, y había la posibilidad de que las personas que estaban viendo cómo Noé construía el arca decidieran confiar en lo que Dios había dicho y también subieran al arca. Pero en lugar de eso dijeron, este está loco. Ahí está predicando Noé. Entonces, esta primera interpretación dice que mientras Jesús estuvo en la tumba antes de resucitar, entonces Jesús muere en la cruz, lo llevan a la tumba, y en ese tiempo, en ese intervalo antes de resucitar, en espíritu, porque su cuerpo estaba en la tumba, en espíritu fue y les predicó a los espíritus que no quisieron escuchar la predicación de Noé. Ahora, esta interpretación en realidad tiene muchos problemas, porque en toda la Biblia no hay ninguna otra referencia a que Jesús hizo esto mientras estuvo en la tumba. No hay ningún otro texto de la Biblia que nos hable acerca de esto. Y tal vez esta interpretación tendría cierto sentido si dijera que Jesús fue a predicar a todos los espíritus de quienes murieron antes de que Él viniera y cumpliera su ministerio aquí en la tierra. Que todos los espíritus de todas las personas estuvieran encarcelados en el inframundo, incluyendo a Adán, Noé, Abraham, Moisés. Y entonces Jesús vino a predicarlos para liberarlos por fin de esa prisión. Pero eso no es lo que dice el texto. Aquí se nos dice en el texto que Jesús fue a predicar a un grupo particular de personas. ¿A quiénes? ¿A quiénes? A los espíritus que desobedecieron en los días de Noé. Y Jesús simplemente va y les predica solamente a ellos. Y eso no tiene mucho sentido, porque no hay más referencias en nuestras Biblias al respecto. No hay otro texto que hable acerca de eso. Y tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros creemos acerca de una enseñanza doctrinal, porque ¿cuál es la regla básica de la hermenéutica bíblica? ¿Cuál es la regla básica de la interpretación bíblica? Para que tú puedas enseñar una doctrina acerca de algo que dice un texto bíblico, ¿cuál es la regla que tienes que aplicar para cada texto bíblico? ¿Cuál es la regla de la hermenéutica? ¿Cuál es la regla de la interpretación de la Biblia? Que la Biblia se interpreta ¿qué? A sí misma. ¿Están de acuerdo? La doctrina que asumimos, cualquier cosa que nosotros enseñemos que surja de la Biblia, debe de mencionarse más de una vez. Si nosotros queremos enseñar algo acerca del bautizo, tenemos que ir a todas las partes donde la Biblia se habla acerca del bautizo y entonces decir, esto es lo que enseña la Biblia, porque no solamente se menciona una vez, sino se menciona varias veces. Así que tengan mucho cuidado de enseñar una enseñanza dudosa basada únicamente en un versículo de la Biblia. Y por eso algunos dicen que simplemente significa que Jesús fue al infierno y predicó a los espíritus que estaban allí y les habló acerca de su triunfo. Pero piénsenlo un momento, esto no tiene ningún sentido. ¿Qué sentido creen que haya tenido que Jesús haya bajado al inframundo a presumirle su victoria en la cruz a los espíritus que no obedecieron a Noé mientras construía el arca? ¿Se dan cuenta que no tiene sentido? Esa es la primera interpretación. Vamos a la segunda interpretación. Y esta interpretación fue propuesta por San Agustín. Y Agustín dijo que lo que realmente se intenta decir es que Jesús fue y predicó a la gente mientras eran desobedientes, no después. Es decir, esta predicación que hizo Jesús fue mientras Noé estaba construyendo el arca. Y yo no sé ustedes, pero el tiempo es lineal. Y aquí se construyó el arca y miles de años después Jesús murió en la cruz. Entonces no tiene sentido, ¿están de acuerdo? Lo que realmente dice es que esta interpretación es que Jesús predicó a la gente mientras eran desobedientes, no después. En otras palabras, fue y predicó a personas desobedientes que ahora son espíritus encarcelados. ¿Y cómo Jesús pudo hacer eso? Sí, Jesús estuvo en la tumba cientos de años después y Noé construyó el arca cientos de años antes. Hay otras referencias en la Biblia que nos hable de que Jesús está predicando a otros sin que físicamente esté presente. Y déjenme decirles que sí,
A diferencia de la primera interpretación, en esta segunda interpretación sí tenemos evidencia bíblica de que Jesús ha predicado sin estar presente. Fíjense, vamos a Efesios capítulo 2, versículo 17. Ya estamos ahí. Fíjense lo que dice Él. ¿A quién hace referencia con Él? Bueno, si ustedes van al versículo 14, dice que Cristo es nuestra paz. Entonces, cuando aquí dice Él, está refiriéndose a Cristo. Dice, Cristo, Él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces, aquí podemos tener claridad de que está hablando de Cristo cuando dice Él, y dice que vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos. Y yo les pregunto aquí, ¿Cristo estuvo en Éfeso y fue a predicarlos a las personas que estaban en la iglesia de Éfeso? No, Cristo nunca fue a Éfeso. ¿Quién fue a predicar a los de Éfeso? El apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que está queriendo decir aquí Pablo cuando dice que Cristo vino y proclamó paz a ustedes? Lo que quiere decir es que Cristo predica a través de quienes predican. Fíjense en esto, Cristo predica a través de quienes predican. Y probablemente esto significa que mientras Noé estaba construyendo el arca, Jesús en espíritu estaba ahí predicando a través de Noé. Y si vamos a 2 de Pedro capítulo 2 versículo 5, Pedro vuelve a hacer referencia acerca de Noé y dice que Noé fue predicador de la justicia. ¿Qué significa todo esto? ¿Por qué estamos aquí metiéndonos en problemas hablando de una interpretación de ese texto y entendiendo la segunda interpretación? Porque, fíjense, vamos a continuar leyendo el pasaje a ver qué más nos dice. Vean lo que dice el versículo 19. Dice, por medio del Espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados que en los tiempos antiguos, en los días de Noé, desobedecieron cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía el arca. En ella solo pocas personas, 8 en total, se salvaron mediante el agua. Entonces, esta segunda interpretación dice que cuando en el versículo 20 dice que 8 personas en total se salvaron mediante el agua, esta palabra que se traduce como mediante es la palabra griega dia, de donde proviene nuestra palabra diámetro. Entonces, cuando nosotros estamos sacando el diámetro de un círculo, estamos sacando cuál es la distancia a través del círculo. Entonces, lo que quiere decir este texto es que quienes entraron al arca para salvarse del agua estaban siendo salvados a través del agua también. Fueron salvados del agua, pero también fueron salvados a través del agua, porque cuando llegó el diluvio, esa misma agua que aplastó a unos y ahogó a otros, estaba levantando esa arca para que Noé y su familia fueran salvados. Entonces, lo que está diciendo aquí Pedro es que las tormentas, el agua, el diluvio, las tormentas, los problemas y los sufrimientos, Dios nos puede salvar del medio de los problemas, pero también Dios nos puede salvar a través de las tormentas. Eso es de lo que está hablando Pedro, y si se dan cuenta, tiene sentido con todo lo que Pedro ha estado explicando durante su carta. ¿Están de acuerdo? ¿En qué otra parte Pedro explicó esto? ¿Por qué no vamos, por ejemplo, a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 7? ¿Están ahí? Fíjense lo que dice. El oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego, se purifica al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada, a ser puesta a prueba por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. De esto está hablando Pedro. No quiere que vayamos y pensemos que si Cristo bajó a los infiernos después de la tumba. No, no, no. Lo que quiere es hacer referencia a que en medio de las situaciones, en medio de las tormentas, de los momentos difíciles, Él está predicándonos para que tomemos una decisión. O nos subimos al arca
y confiamos en Él, o decimos, eso es una tontería, yo voy a hacer lo que yo quiero. Tienes dos alternativas, ¿estás de acuerdo? En medio de las tormentas de la vida, en medio de los problemas de la vida, solamente tienes dos alternativas. O te agarras de Cristo y confías en Él, o enfrentas esas tormentas por tu cuenta. Pero es muy posible que si enfrentas las tormentas por tu cuenta, termines aplastado como todas esas personas que murieron ahogadas en el diluvio. De eso es de lo que está hablando Pedro. Y fíjense, quiero ponerles un ejemplo para que podamos entender de mejor manera esto que está explicándonos Pedro. Imaginen alguien en el trabajo, están ustedes en el trabajo y hubo alguien ahí en el trabajo que ustedes sintieron la tentación de odiar. ¿Eso pasa en el trabajo o no? Alguien que ustedes hayan sentido la tentación de odiar, alguien que les caiga gordo, alguien que les haya hecho algo. Y entonces tienes la tentación de guardar resentimiento en contra de esa persona que se ha metido contigo. ¿Y qué es lo que la Biblia enseña? ¿Qué tenemos que hacer cuando alguien nos ofende? ¿Qué es lo que la Biblia enseña que tenemos que hacer cuando alguien nos ofende? Ustedes ya lo saben, ¿no? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? Que tenemos que perdonar, ahí está. Pero ¿a poco no? Solamente sabemos lo difícil que es perdonar cuando alguien comete una ofensa contra nosotros. Suena muy bonito, suena muy piadoso decir perdonen a todos, pero solamente tú vas a darte cuenta lo difícil que es perdonar, lo difícil que es pasar por alto una ofensa hasta que alguien se mete contigo. ¿Perdonar es difícil, sí o no? Es muy difícil. Ahí están llegando las aguas, se está avecinando la tormenta y pronto se podría convertir en algo que te aplaste y te destruya. ¿Y entonces qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer en medio de las aguas de las tormentas? En medio de las aguas de la tormenta, porque puedes quedar aplastado bajo ellas. Fíjense, si decides en lugar de perdonar, odiar a esa persona, guardar rencor contra esa persona, amargarte por esa situación, si eres frío, si eres desobediente, si le aplicas la ley del hielo. ¿Le han aplicado la ley del hielo a alguien? Normalmente dicen que ocurre esto mucho entre los esposos, ¿no? Ahora me lo vas a pagar. Si decides odiar, si decides guardar rencor, si decides amargarte, si eres frío, si eres desobediente, entonces la tormenta te aplastará. Esa tormenta cuando llegue, en lugar de convertirte en algo mejor, te va a convertir en una peor persona, en alguien alejado a cómo debería de lucir un cristiano. Te hará más duro, te hará más frío. Esa es una opción. Pero tienes otra alternativa. Y la otra alternativa en medio de la tormenta, ¿qué es? Obedecer. ¿Están de acuerdo? Así como lo hizo Noé. ¿Qué hizo Noé? Noé obedeció. Y como Noé, puedes tomar la decisión de obedecer lo que Dios nos pide a través de Cristo, que es perdonen a otros como yo los he perdonado a ustedes. ¿Jesús dijo eso? ¿Jesús enseñó eso? Perdonen a otros así como yo los he perdonado a ustedes. ¿En dónde Jesús enseñó eso? ¿En qué versículo? A ver, díganme. A ver, vamos a Mateo capítulo 6, versículo 14. A ver qué les parece lo que dice aquí que el Señor Jesús enseñó. Mateo capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice? Dice, porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero fíjense, pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Perdonar es difícil. Yo sé que perdonar es difícil. Qué fácil es decir eso, Rodrigo, tú ahí enfrente, cuando no sabes lo que me ha pasado, no sabes lo que me ha hecho. No lo sé. Pero sí sé que es difícil perdonar, porque también me ha tocado la tentación de guardar rencor contra alguien. También he sido tentado así. Pero solamente cuando recuerdas la forma en la que Cristo te perdonó a ti, todo lo que Dios tuvo que hacer para poder perdonarte a ti, solamente cuando recuerdas eso es que el perdón puede convertirse en algo posible. ¿Están de acuerdo?
Y descubrirás que las mismas aguas que podían haberte destruido ahora te elevan, ahora te transforman. La vida cristiana no se trata de que escapemos de los problemas, no se trata de que escapemos de las tormentas, sino de enfrentarlas. Fíjense esto, la vida cristiana no se trata de que no van a venir tormentas, van a venir. Se los digo desde ahorita, en verdad, estoy hablando en serio. Las tormentas van a venir, hermanos. Y no solamente enojo, otras cosas peores van a venir. Y la vida cristiana no se trata de evitar todos estos problemas o hacer como que no están pasando, no. La vida cristiana se trata de enfrentar todos estos problemas. Y puedes enfrentar estos problemas sin Cristo y vas a quedar aplastado, o las enfrentas confiando en Cristo y sales convertido en algo mejor. Así como el oro se acrisola al fuego y sale purificado, así el cristiano también se acrisola al fuego, es probado en el sufrimiento, es probado en las tormentas, y si pone su confianza en Cristo puede salir siendo algo mejor, pero si no pone su confianza en Cristo puede terminar siendo aplastado por esas tormentas. Solamente hay dos alternativas y de eso está hablando Pedro. ¿Qué les parece? Ya pasó la parte difícil, ya pueden respirar. Ya, yo también respiro. Uf. Bueno, no tanto. ¿Por qué no vamos al versículo 21? Porque Pedro continúa diciendo cosas interesantes. Dice: ahí está haciendo referencia al agua, dice: el agua simboliza el bautismo que ahora los salva también a ustedes. Ahora, este es otro versículo que es muchas veces malinterpretado por otras personas, por muchos teólogos, por muchos líderes, y hay muchas personas que dicen: ya ven cómo aquí en verdad sí enseña que el bautismo nos salva. Ahí lo dice clarito, ¿a poco no? Que el bautizo nos salva. Y la Iglesia Católica Romana ha dicho a lo largo de los siglos que hasta que no estés mojado en el agua no te salvas. Ellos creen en algo que se llama la regeneración bautismal, que en el momento en que tú te aplicas las aguas del bautizo, entonces esas aguas bautismales tienen el poder de salvarte, tienen el poder de ponerte en una buena relación con Dios. Y dicen los católicos romanos: mira, ahí dice clarito que el bautizo nos salva. ¿Que no lo estás leyendo? Ahí lo dice clarito. Ahora bien, esto no tiene sentido, esta idea de que seamos salvados por el hecho de bautizarnos, no tiene sentido con el contexto de todo lo que nos enseña la Biblia, pero tampoco tiene sentido con el contexto de lo que está diciendo Pedro en este texto. No tiene sentido en el contexto bíblico, porque entonces, ¿por qué Pablo se esforzó tanto en decir: no importa si eres circuncidado o no, lo importante es que ¿qué? Para ser salvo, ¿qué es lo único importante? ¿Qué es lo único que tienes que hacer para recibir la salvación? Poner tu confianza en Jesús. Ahora las mujeres van a leer este texto en Gálatas, les dice: Gálatas torpes, dejen de poner su confianza en lo que hacen, pongan su confianza en lo que Cristo ha hecho por ustedes. ¿Por qué Pablo hace tanto esfuerzo en eso? Si aquí Pedro nos está diciendo que la salvación se recibe al bautizarnos. Y no solamente Pablo enseñó acerca de que la salvación es solo por la fe, también Pedro mismo lo enseña, Juan mismo lo enseña. Han propuesto esta gran doctrina de la justificación solamente por la fe, y no pueden decir que hay una sola excepción de una cosa que sí tenemos que hacer. Sí, es la salvación por fe, pero además te tienes que bautizar. No tiene sentido, ¿están de acuerdo? Y además, fíjense bien, Pedro se asegura de que eso no es lo que está diciendo. Pedro se asegura de que no malinterpretemos lo que está diciendo. Fíjense lo que continúa diciendo ahí adelante. Dice: el bautismo no consiste en la limpieza del cuerpo, sino en el ¿qué? En el compromiso de tener una buena conciencia delante de Dios. Pero dice: no te estoy diciendo que lo que te salva es el hecho de tener el agua en tu piel, no es el hecho de recibir las aguas del bautismo, sino te salvas al recibir lo que en realidad simboliza las aguas del bautizo. ¿Y qué es lo que simboliza las aguas del bautizo? Que tú estás haciendo un compromiso delante de Dios de tener una buena conciencia delante de Él. Es un compromiso, es un pacto. Esta frase es muy significativa. Cuando te bautizas, lo que te salva no es el agua en tu cuerpo, sino el compromiso. Y un compromiso es un pacto. Si has escuchado el evangelio y te has dado cuenta que tus pecados han sido perdonados, no por lo que tú has hecho, sino por lo que Cristo ha hecho por ti, entonces te comprometes, entonces entras en un pacto.
No te comprometes para que tus pecados sean perdonados, ¿estás de acuerdo? Te comprometes porque ya has sido perdonado. Esa es la idea. Y el Evangelio, y es el Evangelio y solo la fe en el Evangelio lo que nos puede salvar. Fíjense esto que dice aquí. El día en que entiendes el Evangelio de la gracia, es como si te subieras a un arca. Es como si te subieras al arca de Noé. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en medio de una tormenta, subirnos al arca, recordar la obra de Cristo por ti, confiar en ella y comprometerte a ofrecer a otros lo que tú has recibido. Tienes que perdonar. Tienes que perdonar. ¿Hay alguien que tienes que perdonar hoy? ¿Es el pecado imperdonable? ¿No Cristo habrá perdonado más? ¿Te habrá perdonado más a ti de lo que tú le tienes que perdonar a otra persona con la que hoy tienes que reconciliarte? El cristianismo te llama al perdón. El cristianismo te llama al arrepentimiento. El cristianismo te llama a no guardar rencor, a ofrecer lo que tú has recibido. ¿Te estás comportando como un cristiano o sigues en la fantasía liberal o en la fantasía religiosa? Solamente hay una opción. Punto número 3, lo que debemos de esperar para poder afrontar las tormentas. Finalmente Pedro tiene dice una última palabra ahí en el versículo 25, dice una última frase muy importante, dice en el versículo 21, esta salvación es posible por la resurrección de Jesucristo, quien subió al cielo y tomó su lugar a la derecha de Dios, a quien están sometidos los ángeles, las autoridades y los poderes. Entonces, algo que me encanta de este texto es que ya nos hizo ir por muchas cosas, ¿no? Nos hizo ir hacia la justificación de Cristo, nos hizo ir acerca de poner nuestra confianza en Cristo en medio de cualquier situación para no ser aplastados por esa situación y confiar en Él, y termina hablándonos de la resurrección. Y me encanta poder predicar este texto el día de hoy porque como iglesias cristianas estamos muy acostumbrados a hablar acerca de la resurrección de Cristo solamente cuando en Semana Santa, ¿a poco no? Pero deberíamos de hablar más acerca de la resurrección de Cristo. Y este texto nos enseña 3 cosas importantes acerca de la resurrección de Cristo. Fíjense, lo primero que nos enseña es que la resurrección está íntimamente ligada a la muerte de Cristo. Fíjense lo que dice el versículo 18. Dice, Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. ¿Están de acuerdo que la muerte de Jesús fue una tragedia? Pero la resurrección nos recuerda que aunque la muerte de Cristo Jesús fue una tragedia, la muerte de Cristo Jesús no fue una derrota. La resurrección nos muestra que la muerte de Cristo sí fue una tragedia, pero no fue una derrota. Podríamos decirlo así, si Cristo no hubiera resucitado, su muerte no habría servido para nada. Fíjense lo que estoy diciendo, si Cristo no resucitó, de nada sirvió su vida, vivida en nuestro lugar, y su muerte en la cruz. Les voy a poner un ejemplo de esto. Imagina que tu papá viene a visitarte, que ya te independizaste, vives solo, estás con tu familia y tu papá viene de viaje y te visita y entonces se da cuenta de que no tienes luz. Y entonces te pregunta, ¿qué pasa? ¿Por qué no tienes luz? Y entonces vas a tenerle que decir con toda vergüenza de que no has tenido dinero para pagar la luz. Y entonces tu papá te va a decir, esto no se puede quedar así. Yo voy a ir a pagar la luz, voy ahorita mismo a la CFE y voy a pagar esa deuda que tú tienes para que se restablezca la luz. Y entonces se va tu papá y después de una hora la luz regresa. ¿Cómo es que sabes que tu papá pagó tu deuda de tu cuenta de la luz? ¿Cómo es que sabes? ¿Cómo lo sabes? Porque llegó la luz, ¿estás de acuerdo? Ahí está. Y por eso Pablo dijo en 1 Corintios capítulo 15, si Cristo no resucitó, aún están ustedes en sus pecados. Cuando Cristo resucitó, la muerte y el castigo por nuestros pecados fueron cancelados. Cuando Jesús resucitó de la tumba, se encendieron las luces de todo el mundo. ¿Están de acuerdo? La resurrección de Cristo es la prueba de que la obra de Cristo Jesús en nuestro favor fue tomada en cuenta y fue aceptada por el Padre. Es la resurrección.
Y esto nunca había sucedido antes. ¿Cuándo fue la última vez que viste a alguien resucitar de entre los muertos? ¿Cuándo fue la última vez que has visto a alguien resucitar de entre los muertos? Es algo difícil de entender, ¿están de acuerdo? Es algo difícil de aceptar. Si tú llegas a la fe cristiana y aceptas así bien fácil la resurrección de Cristo, tal vez no lo has pensado lo suficiente. Porque ¿cuándo fue la última vez que vimos a alguien resucitar? Pero cuando Jesús resucitó, eso fue la prueba de lo que Jesús logró en la cruz, funcionó. Y lo maravilloso de esto es que nos muestra que la muerte de Cristo aseguró algo. La resurrección no es simplemente un milagro maravilloso que muestra el poder puro de Dios. Fíjense, Dios al resucitar a Cristo no simplemente dijo, bueno, Él es mi hijo, síganlo y obedezcan todo lo que ha hecho por ustedes. Hubiera bastado, ¿no? Hubiera sido algo maravilloso ver a Jesús resucitar y que Dios dijera, bueno, síganlo a Él y obedézcanlo a Él. Pero eso no es todo. Eso no es lo más maravilloso. La resurrección dice, este es tu Salvador, y lo que hizo en la cruz tuvo un impacto, logró algo. Si la resurrección no sucedió, la muerte de Jesús no tiene sentido. La muerte de Jesús es absurda. La muerte de Jesús no tiene sentido. La muerte de Jesús no hubiera logrado nada. Si tu papá te dice, voy a ir a apagar la luz y la luz nunca se enciende, entonces eso nunca se pagó, ¿están de acuerdo? Pero la resurrección de Cristo es nuestra demostración de que tenemos una esperanza viva. Ahí está lo primero que aprendemos acerca de la resurrección en este texto. Lo segundo es que la resurrección está ligada a la ascensión. El texto dice que Cristo subió al cielo y está centrado a la derecha de Dios. Fíjense, la resurrección y el hecho de que Jesús esté físicamente a la diestra del Padre nos recuerda que no solamente Cristo fue nuestro siervo sufriente, sino también es nuestro Rey, está en el trono, está a la diestra del Padre. ¿Y por qué esto es importante? Piensa en esto. Si tú quieres mejorar tu vida, si tú quieres convertirte en una persona más productiva, en dejar de procrastinar y convertirte en una persona exitosa, que sea un buen administrador de tu tiempo, ¿a quién vas a ir a pedirle un consejo? ¿A una persona que es un desastre? ¿A una persona que es impuntual y que tú sabes que es un desastre en organizar su tiempo? Bueno, buena suerte con esos consejos. Pero si tú quieres verdaderamente cambiar tu estilo de vida, ¿a quién vas a buscar? A personas que tú sepas que son exitosos y que los hábitos que han logrado han hecho que cambien su manera de vivir. Y entonces esa persona va a tener que decirte, tú quieres quedarte dormido un poquito de más tiempo en las mañanas, pero no es algo que tendrías que hacer, porque una persona productiva se levanta temprano y empieza a hacer sus cosas desde temprano. Oye, pero yo soy una persona nocturna. Tienes que dormirte temprano y levantarte temprano y aprovechar bien tu tiempo y no estar procrastinando. Eso es lo que te va a decir ese coach de vida en que has decidido confiar para volverte una persona más productiva. Te va a decir cosas que no quieres escuchar, pero que vas a tener que aplicar a tu vida si quieres lograr tener cambios, ¿sí o no? ¿Qué quiere decir esto con que Cristo sea el Rey? Si Cristo es el Rey, eso significa que Él es mucho más exitoso y mucho más digno de nuestros oídos, de nuestra atención, que un coach de vida en este mundo. ¿Están de acuerdo? Y muchas veces Cristo te va a decir a cosas que tú consideras que son buenas. No, no son buenas. No lo tienes que hacer. Pero si crees que Él es el Rey, entonces lo vas a escuchar. Y muchas cosas vas a creer cosas en esta vida que piensas que están mal, y Dios te va a decir, no, están bien, tienes que hacer esto, y lo vas a tener que obedecer. Porque si Cristo resucitó y está a la diestra del Padre, eso significa una cosa: Él es el Rey y tú no. No puede haber dos reyes. Él es el Rey y tú no. Finalmente, la última cosa que nos enseña la resurrección es el valor de un mundo físico. ¿Están de acuerdo? Jesucristo no solamente resucitó en espíritu, Él resucitó en cuerpo. Él comió con sus discípulos, Él caminó con sus discípulos. Hay otras religiones en este mundo, hay otras ideologías en este mundo que nos dicen que lo material, que lo físico está corrompido y que necesitamos dejar este mundo y vivir solamente en lo espiritual, porque en lo espiritual ahí está lo bueno. Pero la fe cristiana dice, no es cierto.
El mundo físico y el mundo espiritual, las dos cosas son buenas porque las dos cosas fueron creadas por Dios. Y la resurrección de Cristo nos muestra que las dos cosas son importantes para Dios, tanto el mundo físico como el mundo espiritual, porque cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó con un cuerpo renovado y glorificado, resucitó con un cuerpo. Y los discípulos pudieron meter sus dedos en sus heridas en las manos. Hasta le dijo a Tomás: mira, mete tu mano aquí donde me clavaron la estaca. Incluso pudo comer pescados con sus discípulos. Eso nos recuerda que la salvación que tenemos en Cristo, que nos promete la resurrección de Jesús, es una salvación increíble, es una salvación completa. Si tú piensas que la eternidad en el cielo vas a estar como un angelito, como un alma incorpórea tocando un arpa en una nube, eso es una idea diabólica de lo que es la eternidad con Cristo. Porque eso no es lo que nos promete la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo nos promete que tú y yo y nuestros cuerpos serán completamente renovados y vamos a caminar y vamos a trabajar y vamos a abrazar y vamos a comer. Vamos a estar juntos con personas que nos han dejado. Y sobre todo vamos a estar juntos con el amante de nuestras almas, que es Cristo. ¿Se dan cuenta de la esperanza que tenemos en la resurrección? Esta semana alguien me recordó una cita con la que C.S. Lewis termina el último libro de las Crónicas de Narnia, y me gustaría leérselas. Disfrútenla. Y para nosotros este es el final de todas las historias, y podemos decir con verdad que todos ellos vivieron felices para siempre. Pero para ellos no fue sino el comienzo de la verdadera historia. Toda su vida en este mundo y todas sus aventuras en Narnia no habían sido más que la portada y la página del título. Ahora por fin estaban empezando el capítulo 1 de la gran historia que nadie en la tierra ha leído jamás, la cual dura para siempre, en la que cada capítulo es mejor que el anterior. Si tu fe está en Cristo, esto es lo que tienes que esperar. Esto también necesitas recordarlo en medio de las tormentas. Recuerden esto: los sufrimientos en este mundo en nada se comparan con la gloria que ha de venir. Tenemos una esperanza viva, hermanos. Vamos a orar. Padre celestial, Padre bueno, te damos gracias porque en medio de las tormentas de la vida no estamos solos. Gracias porque Cristo sufrió, murió e incluso resucitó para llevarnos a ti. Ayúdanos a recordar tu gracia cuando fallemos, a obedecerte cuando las pruebas lleguen, a vivir con esperanza sabiendo que Cristo reina y que la gloria venidera es segura, Padre. Fortalece nuestra fe, guarda nuestros corazones y haznos perseverar confiando en ti. Pedimos esto, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén.